Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a comenzar con lo que son las herramientas. Recuerden que vamos a ver las herramientas de manera completa. Hay muchísimas, hay un sinfín de herramientas aquí en lo que es Rhinoceros. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es una línea. Se puede oír bastante sencillo que es una línea, pero ahorita que vayamos a checar cómo trabaja, qué es lo que hace, qué opciones tiene, vamos a ver que no es como que nada más punto A, punto B, polilínea y se acabó. Tenemos muchísimas más opciones. El comando va a ser line. Si estás en Rhinoceros en español, que recuerden que voy a ir intercalando algunas veces en inglés y otras en español, vas a escribir line o el icono lo tenemos aquí en main 1 y aquí tenemos line. Cuando yo lo activo vamos a ver todas estas opciones que tenemos aquí. Primero que nada, de forma digamos que normal, me va a permitir generar lo que es un primer punto y un segundo punto para poder crear una polilínea. Recuerden, puedo repetir comando con clic derecho, enter, intro, barra espaciadora, primer punto. Si busco un ángulo en específico, le presiono mayor o menor que y le digo por ejemplo 60, acepto. Voy a tener aquí un stop de mi cursor a 60 grados. Basta con que le diga lo que es una magnitud. Por ejemplo, le voy a decir, no sé, 15. Acepto. Voy a tener una marca a los 15 unidades y a los 60 grados. Basta con que yo dé un clic. No importa si es más hacia arriba, más hacia abajo. Ya sabe que es a los 15. Ahora, esto es lo normal. Lo que digamos que en todo programa conocemos o lo que en todo mundo sabemos. Pero tenemos otras opciones aquí mismo en lo que es line. Justamente aquí tiene la opción de both sides. Si estás en español va a decir ambos lados. Aquí, cuando yo lo cliqueo, me da la oportunidad de cuando cliqueo crear lo que es una línea a partir de lo que es un punto medio. Es decir, si yo le digo que mida, voy a aumentar aquí. Si le digo que mida 100, por decirles algún dato, o 50, si yo le digo que mida 50, del lado derecho va a medir 50 y del lado izquierdo va a medir 50. En este caso, no sé, voy a ponerle 25 para darles un ejemplo, un enter. Aquí me va a dar 25 hacia un lado y 25 hacia el otro. Con decliqueado, más adelante vamos a ver cómo agregar acotaciones. Pero chequen que aquí tenemos justamente los 50 porque a partir del punto medio, hacia la derecha me hizo 25 y hacia la izquierda 25. La siguiente opción dice justamente normal. Tanto en inglés como en español vamos a tener esta opción de normal. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo activo esta opción que dice normal, me va a permitir generar una polilínea con respecto de una superficie o tocando lo que es una superficie. Y también, sobre todo, esta línea que voy a estar creando va a tener exactamente la misma dirección que mi superficie. Un ejemplo, primero aquí dice que si queremos ignorar las perforaciones, los recortes que tenga mi superficie. Si dice que no, pasaría lo siguiente. Necesito seleccionar una superficie y después cliquear lo que es en alguna área de lo que es mi superficie. Pero como le hemos dicho, ignorar perforaciones igual a no. Lo que hace es que no me permite cliquear adentro, porque obviamente que adentro de esta perforación no hay absolutamente nada. Es decir, estamos restringiendo a que no queremos trabajar con perforaciones. Ahora voy a cliquear. Me muestra en qué sentido están lo que son las normales, o sea la dirección de mi superficie, ahorita bastante normal. Puedo hacer una línea en lo que es la dirección que yo quiera, hacia arriba o hacia abajo, pero siempre respetándome lo que es la dirección de las normales, igual del tamaño que yo guste obviamente. Le puedo designar ahí una magnitud. En este caso voy a dar únicamente un clic y pasa esto, ¿no? Obviamente aquí tocando lo que es mi superficie va a nacer lo que es esta curva, pero igual me pueden comentar, esa superficie es bastante sencilla, cierto, pero para eso tenemos la siguiente. Antes de probar la siguiente superficie, voy a activar de nueva cuenta mi comando normal. Le voy a decir ignorar recortes, perforaciones. Le voy a decir que si las ignore. Cuando yo selecciono, chequen que me permite cliquear adentro de lo que son las perforaciones y lo toma como si fuese esto parte de lo que es mi superficie. Esa es la diferencia entre ignorar perforaciones y no ignorarlas. Ahora, de este lado tenemos lo que es, igual voy a activar normal. Aquí como no tiene perforaciones no me interesa tanto si dice que sí o si dice que no. Selecciono mi superficie y voy a dar clic, por ejemplo, en esta región. Y vean que me dice en dónde está la dirección justamente de mis normales. Me dice hasta qué sentido van a ir lo que es
va a ir lo que es mi curva. Igual puedo ir hacia abajo o puedo ir hacia arriba, pero siempre tiene que ir en esa dirección. Lo voy a hacer aquí en lo que es normal, en otro sentido, por aquí tal vez. Parece que es el mismo ángulo, pero realmente no lo es. Voy a clicar por aquí. Chequen que aquí ya es un ángulo completamente diferente, porque en ese sentido está la dirección de lo que son mis normales. Para esta opción de ángulo, vamos a tener lo que es una polilínea en el ángulo que yo quiera, por ejemplo ahí, a una curva, cual sea. Voy a activar de nuevo comando y voy a activar esta opción de ángulo. ¿Para qué me va a servir esto? Cuando yo tenga lo que es esta opción activada, me va a permitir seleccionar un inicio y un final de lo que es una línea base. Ahorita me voy a dar a explicar un poquito más. Ejemplo, inicio, final. Por lo tanto, estamos creando lo que es una línea base. Ahora me pide lo que es como tal un ángulo. Este ángulo, por ejemplo, lo voy a poner a 90. Le voy a dar un enter. Y chequen que cuando yo le digo a 90, con respecto de la línea primaria que yo generé, me está haciendo un ángulo de 90 grados. De nueva cuenta, la línea que tracé en un principio y sobre todo la referencia me va a servir como línea base, como un ángulo a 0 grados a partir tal vez de este punto, para que empiece a contar. Recuerden que los ángulos son medidos hacia la izquierda, para que a partir de esa línea empiece a contar lo que son mis 90 grados. En otras palabras, va a sumar los 90 grados que le acabo de indicar, o el número de grados que tú quieras, 30, 25, 15, los que quieras, los va a estar sumando a el ángulo al cual esté esta línea. Después tenemos la opción de vertical. Esta opción es bastante interesante, sobre todo cuando ya vamos construyendo algunos objetos. Cuando yo cliqueo, por ejemplo, activo vertical, cuando yo doy clic en cualquier punto, por ejemplo aquí, o en el que sea, chequen que en esta vista superior parece que estoy haciendo un punto. Sin embargo, cuando yo paso mi cursor hacia lo que es la vista frontal o la vista derecha, voy a crear una línea en el ángulo contrario en el cual hice mi primera referencia. Voy a cliquear igual con magnitud, o puedo cliquear de manera manual. Lo voy a hacer una vez más. Vertical. En este caso, si yo hago un clic aquí, voy a estar construyendo mi línea en la vista superior. Chequenlo. Primer punto. Puede ser que yo vaya a la vista superior, o puede ser que yo vaya a la vista right. Recuerden que lo va a estar haciendo en la vista contraria. De nueva cuenta, en este caso le voy a dar lo que es una magnitud, por ejemplo aquí 45, acepto. Voy a tener aquí mis 45 unidades. Cliqueo y ya está. La siguiente opción es la línea de 4 puntos. Voy a activarla. Me va a preguntar por lo que es un inicio, una curva base, dónde quiero que termine. Con este clic que acabo de dar, no va a ser exactamente la magnitud, sino va a ser el ángulo. Después de este ángulo, chequen que voy a estar restringido a trabajar en cierta dirección. Y ahora lo que me va a permitir es dar clic en el inicio de mi polilínea, o más bien en el inicio de mi línea, y dar clic en el final de mi línea. Recuerden, primer punto, segundo punto, le digo que sea con un ángulo, el ángulo que yo quiera. Tercer punto, el inicio. Y cuarto punto, el final. Primer punto, segundo punto, inicio, final. Recuerden que esto puede ser tanto paramétricamente como a mano alzada, va a ser exactamente lo mismo. En la segunda opción tenemos una opción que se llama bisector. Aquí va a leernos el ángulo de dos líneas. Aquí voy a poner dos líneas. Las voy a cambiar de capa solamente para que se entienda un poquito más esto. Voy a crear una capa nueva, que más adelante les digo cómo se crea y todo esto también. Le voy a cambiar de color y lo voy a cambiar esto. Ya están en esta capa. ¿Qué va a hacer esta opción de bisector? Cuando yo cliqueo lo que es mi línea, va a haber una opción que diga bisector, lo activo, y me dice que el inicio, aquí lo que me está pidiendo lo que es un inicio o una curva base, en donde quiero que inicie mi polilínea. Por ejemplo, la voy a poner aquí en medio. Después me va a indicar que cuál es el primer ángulo. Puedo ir a esta parte, a extend. Y cuando voy a estirar esto, voy hacia esta parte de acá. Chequen que me va a dar exactamente mi curvatura a lo que es el ángulo intermedio de esas dos líneas. Aquí yo también puedo hacerlo de manera paramétrica, puedo hacerlo a mano alzada. Si yo quiero una línea de 60, 70, 90, 200, lo puedo hacer, o puedo cliquear aquí. Voy a tener una línea que esté justamente a la mitad del ángulo que forman entre la línea A y la línea B.
Después tenemos aquí la opción de perpendicular, bastante sencillo esta opción, voy a cliquearlo. Cuando yo me acerco a una línea, vamos a tener un preview, una línea blanca o rosada. Cuando yo cliqueo, le estoy indicando que yo quiero lo que es una curva que esté justamente perpendicular a la que he seleccionado. Igual, puede ser con lo que es una medida o únicamente dando clic. Voy a activar comando de nuevo, perpendicular, selecciono y la línea sería automáticamente perpendicular a esto. Cliqueo, así de sencillo. La siguiente opción es la opción de tangente, bastante sencillo también va a ser esto. Cuando yo la activo, tangente, me va a permitir acercarme al círculo, sale lo que es un preview o me está diciendo en dónde quiero que inicie mi curva. Voy a cliquear y lo único que me pide después es el final de lo que es mi curva. Cliqueo y voy a tener una línea desde el primer punto que le indiqué hasta el segundo. Lo voy a hacer una vez más, tangente, cliqueo. Cuando llevo mi cursor hacia acá, es ya el segundo clic como el final de lo que es mi curvatura. Aquí tengo justamente la opción tangente. Esto me va a servir mucho para después. Van a ver algunas prácticas donde vean ustedes, por ejemplo, para hacer aquí un trim y tenemos lo que es un arco perfecto en la parte de atrás. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Para la última opción voy a dibujar aquí lo que es una curvatura X y voy a crear lo que es una línea. Y la última opción es justamente extensión. Cuando yo activo esta parte con un clic, lo que va a suceder es que me permite seleccionar lo que es una curvatura y después colocar lo que es una magnitud para que esta curva se continúe con lo que es una línea recta. Y bueno, pues estas serían todas las opciones para lo que es una línea. Recuerden que vamos a estar viendo cada una de estas herramientas, de todas las que tenemos aquí. Las vamos a estar viendo de manera un poquito puntual para que puedas checar para que te sirven cada una de ellas. Por ejemplo, el día de hoy al principio parecía que una línea, pues punto inicial, como les había comentado, y punto final. Pero ya hemos visto que tenemos bastantes más opciones que solamente un inicio y un final, un ángulo. Depende de lo que estés construyendo. También vamos a ir agregando algunas herramientas nuevas. Aparte de estas herramientas, vamos a procurar agregar lo que son algunas prácticas. Las primeras obviamente que van a ser bastante sencillas, porque este curso está hecho, recuerden, para personas desde no sé, que nunca han abierto rinoceros, hasta personas ya un poquito más avanzadas, pasando por intermedio obviamente. Justamente la intención de lo que son estos videos es aclarar todo lo que son esas dudas. Y también cualquier duda, cualquier comentario en la parte de abajo. Hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.